El tema de hoy es algo que a la gente le interesa mucho. Siempre se preguntan qué sucede cuando un sujeto está en el proceso de muerte. Y de ese tema, la experiencia cercana a la muerte, de lo que vamos a hablar hoy, recurriendo al libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, Una vida después de la muerte. Usted sabe, ella fue la pionera en los estudios sobre tanatología. ¿Cuándo se declara a alguien muerto? Una persona se supone que está muerto cuando su corazón deja de funcionar, cuando los electroencefalogramas repetidos muestran que no hay una actividad cerebral, cuando el sujeto deja de respirar. Entonces Elizabeth juntó más de 20.000 casos en los cuales los sujetos aparentemente habían tenido estas condiciones de estar muertos y entonces habían sido resucitados. Esta experiencia resulta que se presenta en todas las religiones, en todos los lugares del mundo, en diferentes culturas. O sea, es una situación que, independientemente del estatus económico, pareciera ser un proceso universal de experiencia que se da un poco antes de morir. Existen diversas explicaciones. La más común es que falta oxígeno en el cerebro, pero hay otras que dicen que son deseos del sujeto al momento de morir que se realizan de alguna manera. ¿Qué se ha descrito? ¿Cuál es el cuadro que presentan estos sujetos? Generalmente ellos dicen que tienen una energía, ¿verdad?, que de alguna manera hace que se levante su cuerpo, se desplace de alguna manera sobre él, se perciben a sí mismos, por ejemplo, en la cama, en el proceso de resucitación, ven a las enfermeras, etc., ven el lugar del accidente, pueden ver su cuerpo destrozado en la carretera, etc., y tienen una conciencia de ver esta condición con paz, con tranquilidad. ¿Qué es lo que se percibe? Generalmente se escucha a la gente lo que está hablando, se escucha y se ve lo que los demás piensan, se presencian los actos que están alrededor de él. Y por ejemplo, en algunos casos de cirugía, pueden ver a los cirujanos actuando sobre su corazón, tratando de resucitarlo. En estas condiciones existe la experiencia también de los ciegos, que se ha reportado que en esta condición ellos pueden observar alrededor de ellos, incluso con colores, pueden ver perfectamente las texturas, etc., y ven la experiencia de estar fuera de su cuerpo, con paz y con tranquilidad. La presidenta de la Asociación Psiquiátrica Americana, alguna vez yo le escuché decir que esto se debía particularmente a un asunto de anoxia cerebral, y uno de los síntomas es que empiezan a ver a sus parientes muertos. Dicen, vino mi mamá, vino mi papá, vinieron mis abuelos, de alguna manera ya vienen por mí. Generalmente se visualiza una luz muy plena, se ve un túnel, ¿verdad?, o se ve una montaña luminosa, y en ese momento no se quisiera regresar, se quisiera continuar ahí. Esta experiencia también se da a veces cuando se hace coma inducido. En estas condiciones es muy importante, por ejemplo, que si un paciente está en coma y los médicos están alrededor de ella, las enfermeras, etc., con frecuencia se hacen comentarios que no vienen al caso, pueden hacerse bromas, etc., y el sujeto aparentemente inconsciente está percibiendo aquellas cosas, por lo cual se sugiere que tengamos respeto por aquellas personas, ¿verdad?, que están inconscientes, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos. Finalmente, usted sabe, el gran poeta alemán Goethe, al momento de morir, dijo luz, más luz. Y concluimos con esta frase de la doctora Kubler-Ross, que dice que si usted no cree lo que yo le acabo de decir, espere a morirse para que lo compruebe. Si desea más información sobre esto y una traducción del libro de la doctora o partes del libro de la doctora, puede acudir a mi página www.drfidel.com.